Un gusto saludarles alumnos y alumnas de tercer grado para desarrollar el contenido que corresponde a esta nueva semana de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología. La unidad 2 de Ciencia y Tecnología tercer grado se llama Interacciones Terrestres, la semana 7 del libro de texto de Ciencia y Tecnología se denomina Conociendo las mezclas. Hemos visto que todo nuestro alrededor sufre cambios físicos y químicos. En ocasiones nosotros provocamos cambios físicos por medio de combinaciones de dos o más sustancias, por ejemplo hacer un agua azucarada. Es decir, que al agregar agua y sal estoy realizando un cambio físico. ¿Cómo le puedo llamar a la combinación de agua y sal? Comúnmente le llamamos salmuera. Pero al observar el agua azucarada y el agua salada se ven como una sola sustancia. ¿Por qué no es un cambio químico? Porque se produce un reordenamiento de las moléculas y se mantienen sus propiedades sin alterar. Como sabemos, la materia está formada por partículas. A las combinaciones de partículas le llamamos sustancias. Las sustancias que están formadas por la misma clase de partículas se les llama sustancias simples, y a las que están formadas por combinaciones de diferentes partículas, sustancias compuestas. Y aquí tenemos lo que son las sustancias simples y las sustancias completas. Es decir, que el agua salada es la unión de dos sustancias compuestas. Y vamos con el desarrollo del aspecto de la creatividad. Al combinar dos o más sustancias sin que éstas pierdan sus propiedades químicas, se forman mezclas. Cuando combinas leche y chocolate, estás preparando una mezcla, o cuando comes una ensalada, estás comiendo una mezcla. Vamos a literal A, formando mezclas. Combina diferentes sustancias para formar mezclas y anota las características de cada una. Por ejemplo, tenemos arroz, materiales, arroz, vaso, frijoles, depósito plástico, agua, sal, arena, polvo para refresco. El procedimiento: en 250 ml de agua, es decir, medio vaso, se agrega sal y se agita. ¿Qué le ocurre a la sal? Se disuelve. En 250 ml de agua, medio vaso de agua, agrega refresco en polvo y agita. ¿Se combinan el agua y el refresco? Sí. En otro vaso con agua añade 2 cucharadas de arena y agita. ¿Puedes combinar el agua y la arena? No. En el depósito plástico agrega el arroz, los frijoles y mezcla. ¿Se combinan los materiales? No. ¿Se pueden separar? Sí. Como observaste, en algunas mezclas se podían distinguir las sustancias o componentes y en otras no. Esto se debe a que las mezclas se clasifican en dos tipos: heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen fases distinguibles, es decir, sus componentes no se combinan por completo. Por ejemplo, en un plato de cereal con leche podemos identificar el cereal y la leche. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque sus componentes no se pueden distinguir y forman una sola fase. Por ejemplo, el aire está formado por varios gases, pero a simple vista no podemos observar sus componentes, y aquí tenemos lo que es una mezcla homogénea y lo que es la representación de una mezcla heterogénea. Vamos con el literal B, clasificando mezclas. Ahora que conoces cómo se clasifican las mezclas, experimenta con sus diferentes tipos. Escribe tus observaciones en tu cuaderno de trabajo. Necesitamos una pasta dental, 4 vasos, colorante de comida, 3 hojas de una planta, agua y aceite. Procedimiento: toma 4 vasos y agrega agua hasta la mitad. Añade una cucharada de pasta dental al primero. En el segundo vaso coloca 3 gotas de tinta de alimentos. En el tercer vaso agrega una cucharada de aceite de cocina. En el último vaso agrega las hojas de una planta. Agita los 4 vasos y clasifica cuáles son homogéneas y cuáles heterogéneas. Bueno, en el primer caso hablamos de una mezcla homogénea, en el segundo caso hablamos de una mezcla homogénea, en el tercer caso hablamos de una mezcla heterogénea y en el cuarto caso también hablamos de una mezcla heterogénea. Dibuja la representación de las mezclas elaboradas. Aproximadamente así nos quedaría la 1, la 2, la 3 y la 4. Es importante recordar que las mezclas se pueden separar, ya que los componentes conservan sus propiedades. Un ejemplo de procedimiento mecánico es cuando utilizas un colador para separar la parte sólida de una horchata. Entonces los procedimientos mecánicos se utilizan para separar las mezclas heterogéneas. Pero ¿cómo separamos las homogéneas? Es lo que vamos a estudiar a continuación. Existen diferentes métodos para separar mezclas y se utilizan según las propiedades de los componentes y lo que se espera obtener.
Entre los métodos de separación de mezclas están los mecánicos y los físicos. Para separar los componentes de las mezclas homogéneas se utilizan procedimientos físicos que conllevan un intercambio de energía o alguna propiedad física de los componentes, y aquí tenemos un ejemplo de un proceso físico que se puede utilizar para separar los componentes de una mezcla, por ejemplo sal y agua. Luego dice cómo podemos separar las mezclas. En equipo elabora una mezcla y luego piensa en las mejores formas de separar los componentes con los materiales con que cuenta. Necesitamos imán, arena, colador, agua, embudo, depósito plástico, clips metálicos, virutas de madera, papel filtro de cafetera. Procedimiento: con el colador en el depósito plástico tamiza la arena, sobre la arena agrega los clips, los trozos de madera y agua hasta cubrir todos los componentes. Revuelve bien la mezcla y déjala reposar. Escribe las características de la mezcla elaborada. Es una mezcla heterogénea. Piensa en una forma de separar los trozos de madera sin tocarlos, no importa si llevan un poco de agua. ¿Cómo eliminarías el agua de los trozos de madera? Bueno, podríamos hacerlo poniendo los trozos de madera al sol para que ellos puedan secarse y de esa manera eliminar el agua. Con los materiales con que cuentas, busca la manera de separar el agua de la mezcla. Podría ser con el colador. Por último, acerca el imán a la mezcla de arenas con clips. ¿Qué componentes separaste con el imán? Los clips. Y aquí tenemos algunos de los procesos que se han utilizado para poder hacer la separación de estos materiales. Bien, hemos aprendido sobre las mezclas y experimentado con diferentes métodos para la separación de ellas. Estos procesos se llaman métodos de separación y se dividen en dos tipos. Veamos cuáles son esos métodos. Los métodos de separación son los siguientes: procedimientos mecánicos para separar mezclas heterogéneas. Tenemos la decantación, la filtración, el tamizado, el centrifugado y la imantación. En el caso del que estamos hablando en el ejercicio anterior, utilizamos el tamizado, utilizamos la imantación, utilizamos la filtración. También existe el procedimiento físico para separar mezclas homogéneas. Tenemos la cristalización, tenemos la evaporación, que también la utilizamos con la madera y el agua. Tenemos la sublimación, la destilación y la cromatografía. Y ahí aparece aquí aparece en cada uno de los cuadritos la definición de cada uno de los procedimientos que se utilizan para separar mezclas homogéneas y para separar mezclas heterogéneas. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de tercer grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología tercer grado, cuyo tema es interacciones terrestres, el nombre de la unidad, y el tema o el contenido de la semana es conociendo las mezclas. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.